Hola, ¿qué tal? Yo les voy a hablar sobre la utilidad, ya sean ejemplos, funciones, cómo se construye la utilidad, entre otras cosas. Bueno, en la época victoriana los filósofos y los economistas hablaban alegremente de la utilidad como indicador de bienestar general de las personas. Se consideraba una medida numérica de la felicidad del individuo. ¿Qué se refiere a esto? Que antes veían a la utilidad como el bienestar que tenían las personas, la felicidad con la que la medían. Veían como su utilidad lo que para ellos se les hacía feliz, pues, por así decirlo. Una función de utilidad es un instrumento para asignar un número de todas las cestas de consumo posibles, de tal forma que las que se prefieren tengan un número más alto que las que no se prefieren. ¿Qué quiere decir? Que la cesta, por ejemplo, x1 y x2 se prefieren a la y1 y y2. Sí y solo si la utilidad de la primera es mayor que la utilidad de la segunda. En símbolos x1 y x2 o y1 y y2 tiene que ser mayor el x. Sí y solo si la utilidad x1 y x2 es mayor que la utilidad y1 y y2. Eso quiere decir que la utilidad de x1 o x2, o en general la utilidad de x, tiene que ser mayor de y. Y por ejemplo, la única propiedad importante de una asignación de utilidad es la forma en que ordenan los cestos de bienes. La magnitud de la función de utilidad solo es relevante en la medida en que nos permite determinar lo puesto relativo que ocupan las diferentes cestas de consumo. La magnitud de la diferencia de utilidad entre dos cestas de consumo cualesquiera no importa. Este tipo de utilidad se denomina utilidad ordinal, debido a que pone el énfasis en el ordenamiento de las cestas de bienes. Ok, consideremos por ejemplo el cuadro en que mostramos varias formas de asignar utilidades a tres cestas de bienes, en que las ordeno de la misma manera. En este ejemplo, el consumidor prefiere la A a la B y la B a la C. Todas las formas de asignación indicadas son funciones de utilidad válidas, que describen las mismas preferencias, porque todas tienen la propiedad de que asignan a la A un número más alto que la B, a la cual asignan a su vez un número más alto que la C. No sé si tienen algunas dudas aquí. Por ejemplo, nos están diciendo que la A es mayor que la B y que la B es mayor que la C. Si lo pueden ver en el cuadro, ahí muestra la cesta, la utilidad 1, la utilidad 2 y utilidad 3 y cómo va cambiando. Bueno, aquí os voy a hablar sobre la transformación monótona. La transformación monótona transforma una serie de números en otra, de tal manera que se mantenga la orden de estos. Normalmente las transformaciones monótonas se representan mediante una función fu, que cambia de tal número u por algún otro número fu, de tal manera que se mantiene el orden de los números en el sentido que u1 es mayor que u2, implica que fu1 es mayor que fu2. ¿Qué significa es f? Pues es la función y la u es la utilidad, como ya lo hemos hablado. Una transformación monótona y una función monótona son esencialmente lo mismo. Ejemplos de transformación monótona son la multiplicación por número positivo. Por ejemplo, fu es igual a 3u cuando es multiplicación. Y la suma de cualquier número, por ejemplo, fu es igual a u más 17, ya sería la suma. Y la elevación de u a una potencia impar, por ejemplo, es fu igual a u cúbica. Nosotros lo que llamamos transformación monótona se denomina, estrictamente hablando, transformación monótonamente creciente, para distinguirla de la transformación monótonamente decreciente, que es aquella que interviene en el orden de los números. La tasa de variación de fu provoca que por una variación de u puede medirse observando la variación que experimenta la función entre dos valores de utilidad, dividida por la variación de utilidad. Y como pueden observar, ahí está la fórmula para sacar lo que es la tasa de variación. Bueno, en el caso de una transformación monótona, fu2 menos fu1 siempre tiene el mismo signo que u2 menos u1. Por lo tanto, una función monótona siempre tiene una tasa de variación positiva, lo que significa que el gráfico de una función de este tipo siempre tiene pendiente positiva. Por ejemplo, en la parte A, la figura muestra una función monótona, es decir, una función que siempre es creciente, como se había comentado. Y la B muestra una función que no es monótona, ya que unas veces aumenta y otras disminuye.
Desde el punto de vista geométrico, una función de utilidad es una forma de denominar las curvas de indiferencia, dado que todas las cestas de una curva de indiferencia deben tener la misma utilidad. Una función de utilidad es un instrumento para asignar números a las distintas curvas de indiferencia, de tal manera que las más altas reciban números más altos. Aquí les hablaré sobre la utilidad cardinal y la construcción de una función de utilidad. Bueno, la utilidad cardinal existe en algunas teorías de la utilidad que consideran importante su magnitud y que se conocen como teorías de la utilidad cardinal. En una teoría de la utilidad cardinal supone que la magnitud de la diferencia de utilidad entre dos cestas tiene algún tipo de significados. Por ejemplo, sabemos cómo se averigua si una persona dada prefiere una cesta de bienes a otra. Es suficiente dar a elegir entre las dos y ver cuál escoge. Por lo tanto, sabemos cómo se asigna una utilidad ordinal a las dos cestas de bienes. Basta con asignar una utilidad mayor a la elegida que a la que rechaza. ¿Cómo sabemos si a una persona le gusta una cesta del doble que otra? ¿Cómo puede saber incluso una misma persona si le gusta una cesta del doble que otra? Podrían proponerse varias definiciones de este tipo de asignación, ya sea que le gusta más del doble que la otra, está dispuesto a pagar el doble que la otra, o está incluso decidido a recorrer el doble de distancia que la otra. Aquí ya dependiendo de la persona por sus gustos. Si le gusta mucho, por ejemplo, le gustan más las hamburguesas que ¿qué te digo? Unos salchipulpos, y las hamburguesas está más lejos o tiene el doble precio que la otra, lo va a pagar porque le gusta más. La construcción de una función de utilidad, no todos los tipos de preferencias pueden representarse mediante una función de utilidad. Supongamos, por ejemplo, que una persona tiene preferencias intransitivas de tal manera que A es mayor que B, B es mayor que C y a la vez C es mayor que A. En este caso, una función de utilidad de estas preferencias tendrían que estar formadas por los números utilidad A, utilidad B, utilidad C, de modo que utilidad A es mayor que utilidad B, utilidad B es mayor que utilidad C y a la misma vez utilidad C es mayor que utilidad A. Sin embargo, si excluimos los casos anormales como las preferencias intransitivas, generalmente podremos encontrar siempre una función de utilidad para representar las preferencias. Supongamos que se nos da un mapa de indiferencia como el de la figura. Sabemos que una función de utilidad es una forma de etiquetar las curvas de indiferencia de modo que las más altas tengan números más altos. Y esta es la figura que les comentaba. Aquí está, mide la distancia desde el origen y las curvas de indiferencia. Esa es su distancia que quiere recorrer, por ejemplo, y esas son las curvas a las que él puede todavía adquirir, todavía puede consumir con lo que él tiene. Algunos ejemplos de funciones de utilidad. Ejemplo, cómo se obtienen las curvas de diferencia a partir de la utilidad. Supongamos que la función de utilidad es utilidad de x1, x2 es igual a x1, x2. ¿Cómo son las curvas de diferencia? Sabemos que una curva de diferencia tipo es el conjunto de todas las x1 y las x2, tal que k es igual a x1, x2, despejando x2 como función de x1, vemos que una curva de diferencia tipo tiene la fórmula, y aquí está su fórmula, la marqué con verde para que la alcancen a notar. Sería x2 igual a k entre x1, y la figura que representa esta curva en el caso de que k es igual a 1, 2 y 3, aquí están. Estas son las curvas de indiferencia, aquí está el k1, 3, k2 y k1, aquí están sus curvas y corresponden a diferentes valores de k. Bueno, aquí les hablaré sobre sustitutivos perfectos, complementarios perfectos y preferencias cuasilineales. Bueno, ¿qué son los sustitutivos perfectos? En general, las preferencias por los sustitutivos perfectos pueden representarse por medio de una función de utilidad de la forma siguiente. Aquí está su función. Recuerden que las funciones voy a marcar con verde. Es la utilidad x1, x2 igual a ax1 más bx2. En esta expresión, A y B son números positivos que miden el valor que tienen los bienes 1 y 2 para el consumidor. Obsérvese que el pendiente de una curva de indiferencia representativa viene dada por menos A entre B. Aquí están los complementarios perfectos. En general, la forma de una función de utilidad que describa las preferencias por los complementarios perfectos es ux1, x2 igual a la mínima de ax1 y bx2. Y aquí está preferencias cuasilineales, y aquí unas curvas de indiferencia que tienen una forma que no hemos visto antes. Supongamos que un consumidor tiene unas curvas de indiferencia que son traslaciones verticales unas de otras, como sucede en la figura, como pueden observar ahí. Eso significa que todas las curvas de indiferencia son simplemente traslaciones verticales de una curva de indiferencia, de lo que se desprende
que la ecuación de una curva de indiferencia adopta la forma x2 igual a k menos vx1, en la que k es una constante diferente para cada curva de indiferencia. Esta ecuación afirma que la altura de cada curva de indiferencia es una función de x1 menos vx1 más una constante k. Cuanto mayores son los valores de k, más altas son las curvas de indiferencia. La utilidad marginal y la utilidad marginal y la relación marginal de sustitución. Consideremos el caso de un individuo que consume la cesta de bienes x1, x2. ¿Cómo varía su utilidad cuando obtiene una cantidad de algo mayor del bien 1? Esta tasa de variación se denomina utilidad marginal 1, con respecto al bien 1 y se expresa como un cociente de que está su función. Es importante darse cuenta de que la magnitud de la utilidad marginal depende de la magnitud de utilidad, por lo tanto depende de la forma concreta en que decidimos medir esta última. Si la multiplicamos por 2, la utilidad marginal también se multiplica por 2. Seguiremos teniendo una función de utilidad perfectamente válida en el sentido de que representa las mismas preferencias, aunque en una escala distinta. Aquí lo que nos dice es que si la multiplicas por 2 no hay ningún problema, porque sigue estando igual la función. A lo mejor la cantidad distinta, pero sigue en constante. La utilidad marginal y la relación marginal de la sustitución, para medir eso se puede usar una función de utilidad, ya sea x1, x2. Recuérdese que la relación marginal de sustitución mide la pendiente de la curva de indiferencia correspondiente a una cesta de bienes dada. Puede interpretarse como la relación en que el consumidor esté dispuesto a sustituir el bien 1 por el 2. Esta interpretación nos permite calcular fácilmente la relación marginal de sustitución, la función de utilidad y, por lo tanto, la función de utilidad marginal no son únicas. Cualquier transformación monótona de una función de utilidad nos proporciona otra función de utilidad igualmente válida. Así, por ejemplo, si multiplicamos la utilidad por 2, la utilidad marginal se multiplica por 2. Por lo tanto, la magnitud de la función de utilidad marginal depende de la elección de la función de utilidad que es arbitraria. Es decir, no depende solamente de la conducta, sino de la función de utilidad que empleamos para describir. Aplicación de la utilidad al transporte. Las funciones de utilidad son esencialmente instrumentos para describir la conducta de los consumidores. Si se elige una cesta de bienes X cuando existe una cesta de bienes Y, X debe tener mayor utilidad que Y. Examinando las elecciones de los consumidores, podemos estimar una función de utilidad que describa su conducta. Esta idea se ha utilizado frecuentemente en el campo de la economía del transporte para estudiar la conducta de los consumidores en sus desplazamientos al trabajo. En la mayoría de las ciudades, la gente tiene la posibilidad de utilizar el transporte público o el vehículo particular para ir a trabajar. Ahora imaginemos que cada una de estas opciones representa una cesta de características diferentes: tiempo del recorrido, tiempo de espera, coste, comodidad, etc. Sea x1 la cantidad del tiempo que tarda cada tipo de transporte en llevarnos al trabajo, x2 la cantidad de tiempo de espera de cada uno, etc. Según estudio, la función de utilidad estimada era la siguiente. Aquí está la función, la pueden observar en verde, donde TW, tiempo total que se tarda, es igual al tiempo total que se tarda en llegar andando hasta la parada del autobús o hasta el automóvil y en volver. El DT es igual al tiempo total del recorrido en minutos, y el C es el coste total recorrido en dólares, en pesos, dependiendo pues tu país, ¿no? Los coeficientes de las variables de la ecuación escriben el valor que da una familia media de las diferentes características, es decir, la utilidad marginal de cada característica es el coeficiente entre un coeficiente y otro, mide la relación marginal de sustitución entre una característica y otra. Por ejemplo, el coeficiente de la utilidad marginal, tiempo total, y la utilidad marginal, el TW es el tiempo total que se tarda en llegar, ya sea el vehículo, y el tiempo total de recorrido en minutos indica que el consumidor medio considerará el tiempo que tiene que andar en aproximadamente 3 veces más oneroso que el tiempo del recorrido. En otras palabras, el consumidor estaría dispuesto a tardar 3 minutos más en hacer el recorrido para ahorrar 1 minuto de desplazamiento a pie. Bueno, pues de mi parte ya todo, espero y les haya gustado. Espero que les haya ayudado en lo que querían encontrar, lo que tenían fallas,
Y pues de mi parte sería todo, muchas gracias.